ecuatorianos. Por lo mismo, desde las provincias amazónicas, si quisiéramos conocer cuál es la propuesta frente a temas acuciantes, álgidos, muy significativos. Por ejemplo, ahora mismo el tema de la vialidad. En el gobierno del encuentro y en los gobiernos recientes, lo que hemos tenido es abandono. Otro tema muy conocido es el de la minería. Este enlace, Fernando, antes de recibir el saludo correspondiente, está también para las emisoras de ARA, la Asociación de Radios y Medios Amazónicos, como también para la RIAR. Ya se encuentra también Víctor Gómez de Radio Sucumbíos. La RIAR es la Red Intercultural Amazónica de Radio. Fernando. Un saludo, David. Me encuentro en Quito ahora. Ayer estuve en Guayaquil en una gira importante. También un saludo para Salomón Osorio, para los demás compañeros y compañeras de esta red de estaciones de radio a nivel amazónico. Bueno, estoy aquí porque el destino quiere que esté en el sitio exacto donde el país, la gente buena, la gente que quiere un cambio, quiere encontrar un referente programático. Lo primero que debemos destacar es que este momento histórico es un proceso de elección popular para un periodo de año y medio, 18 meses exactamente, y el candidato o aspirante a la presidencia de la República debe ser responsable con su programa de gobierno y con sus ofertas y remitirse exactamente a lo que podemos hacer en este periodo de gobierno. Así es que vamos a leer qué es lo que pasa en el Ecuador para poder responder con una propuesta. El Ecuador, sin duda, se enfrenta a un momento único de su historia, sometido a una guerra no declarada por estructuras mafiosas, delictivas, de todo orden. Tú has señalado esta estructura mafiosa que está atrás de la minería ilegal, por ejemplo, que genera enormes impactos sociales, ambientales en la región amazónica principalmente. La otra es la mafia de la cocaína, que ha sometido a este país a una guerra no declarada, reitero, con grupos armados que son los que protegen tanto el tránsito, el almacenamiento como la exportación de la cocaína en este país. Otra estructura mafiosa que somete al Estado ecuatoriano es sin duda esta estructura vinculada a la corrupción, al pago de sobornos en el sector público, que es una estructura de larga data. Yo puedo mencionar estos tres grandes peligros a los que está sometido el Estado ecuatoriano. Entonces, la respuesta de un plan de gobierno, de un programa de gobierno, debe estar orientado principalmente hacia allá. Y hacia allá es donde hemos dirigido las primeras líneas que componen nuestro plan de gobierno, que se puede identificar como un plan de gobierno antiterrorista. Vamos y hemos identificado, de acuerdo con nuestros asesores, en el plano de lucha contra el crimen organizado, que esta es una batalla en contra de estructuras terroristas. Así entendemos nosotros a quienes están atrás de estas operaciones. Entonces vamos a definir un plan de gobierno que plantea salir de un estado de violencia, de terror, de crisis, de sicariato, a un estado, a una sociedad más segura. Esa es la propuesta para año y medio. ¿Qué contempla? Contempla principalmente una batalla a morir en contra de las estructuras narcodelictivas que están vinculadas a una buena parte de los partidos y movimientos políticos. Es decir, estamos hablando de una mafia política. Ustedes no encontrarán en ningún otro candidato una lectura que se aproxime a este punto. ¿Por qué? Porque una parte, sin duda, de los candidatos está vinculado al narcotráfico, a las operaciones de minería ilegal y al soborno. Ustedes saben los nombres
de los candidatos que han recibido sobornos durante años y han financiado sus campañas con plata sucia, con plata mala vida, y también los partidos y movimientos que reciben recursos de la minería ilegal y del narcotráfico. Hacia allá vamos, estimados amigos y amigas que me escuchan, vamos a someter a estas mafias y lo vamos a hacer con nuestras Fuerzas Armadas y con nuestra policía. Obviamente tendremos que depurar, sacar algunas manzanas podridas que existen al interior de nuestra fuerza pública para librar una batalla victoriosa. Primero, sentados en el palacio, el mismo día se dispondrá, tal vez un día después, se dispondrá la militarización de todos nuestros puertos. Ecuatorianas y ecuatorianos, ustedes deben saber que el 90% de la cocaína que sale del Ecuador a Europa y a Estados Unidos es a través de los puertos de Guayaquil. En Guayaquil existen 10 puertos, 2 concesionados y 8 puertos privados que no tienen control del Estado ecuatoriano. Así es que nuestras Fuerzas Armadas van a tomar el control de todos los puertos del país e impedir que los contenedores que sirven para exportar plátano, camarón, atún, flores y otros productos sean contaminados con cocaína. Segundo, tenemos que identificar de dónde viene la cocaína. La cocaína no se produce en este país, viene de Colombia por nuestras lindas carreteras con sobreprecio, recuerdan, tenemos carreteras. Entonces vamos a ubicar un sistema o varios sistemas de escáneres en las carreteras principales para que todos los vehículos que pasan con destino a nuestros puertos sean monitoreados, chequeados, escaneados por este sistema tecnológico que ahora existe y que está siendo utilizado en casi todos los países del mundo. Y finalmente, en este plano, vamos a cerrar la frontera con Colombia, cerrar en el estricto sentido de impedir el paso de la cocaína, movilizando miles de soldados, nuestros soldados, a la frontera con Colombia para impedir el paso de la cocaína. Se acabó el hecho de haber convertido a nuestro país en territorio de violencia, de transporte, de almacenamiento y de exportación de cocaína. Esto lo podemos hacer, ¿por qué? Porque hay un gobierno valiente, un gobierno decidido. Aquí no viene un gobierno tembleque como los últimos que hemos tenido y corrupto como el anterior del anterior. Bueno, los tres también han incurrido en este delito. Esto en el plano de la lucha contra estas mafias, estimados amigos. Al candidato presidencial Fernando Villavicencio le vamos a solicitar que tenga la bondad, las respuestas sean un poco más rápidas porque el tiempo apremia y somos algunos de los colegas que estamos aquí. Y por lo tanto también a dedicarse a problemas amazónicos como las que planteará seguramente si le activa el micrófono el compañero Juan Carlos Tito, a quien doy la palabra en este mismo instante. Adelante, Juan Carlos. Muchas gracias, Salomón. Muchas gracias. El cordial saludo para todos los compañeros radiodifusores de la Amazonía. Y de igual forma saludar al candidato, al licenciado Villavicencio. Bueno, realmente la región amazónica, creo que el país tiene una deuda inmensa con la región amazónica por múltiples circunstancias. Todavía seguimos viviendo en una zona totalmente desequilibrada por falta de recursos. No nos olvidemos que el socavamiento regresivo que produjo esto luego del proyecto emblemático de 2 gobiernos atrás, pues esto trajo un problema que nos tiene 17 meses a la fecha sumidos en una desconexión que creo que esto para muchos han catalogado como una afectación mucho mayor que la misma pandemia del COVID-19 que tuvimos que enfrentar, y todavía seguimos a espera de que a lo mejor en algún momento se pueda abrir una vía momentánea, pero una vía definitiva no tenemos. De igual forma podemos hablar de toda la troncal amazónica por favor, que tiene Juan Carlos. tantos problemas. Hasta allí mi pregunta, Fernando.
Bueno, sí, ese es un tema que nosotros desde la Comisión de Fiscalización en varias ocasiones requeríamos las comparecencias de los ministros de Transporte y Obras Públicas, del ministro de Energía, del gerente de Petroecuador, del gerente de SELEC, orientados a dar una respuesta integral al problema registrado en la vía a Sucumbíos y Napo, principalmente en la zona donde se opera la central hidroeléctrica Coca-Cola-Sinclair. Este es un tema grave y lamentablemente no ha sido superado por el gobierno actual y sin duda uno de los requerimientos centrales de la Amazonía ecuatoriana en mi gobierno, que conozco la importancia de la región amazónica, no solo por la importancia en este caso del sector petrolero, sino porque es una fuente de desarrollo. Entonces, van a venir los recursos, inmediatamente vamos a ponerle todo empeño en resolver este problema gravísimo que tiene que ser resuelto de forma estructural con la propia situación de la central hidroeléctrica Coca-Codo-Sinclair y esta erosión regresiva del río Coca que puede incluso afectar a la propia central hidroeléctrica. Vamos ahora y seguidamente con Víctor Gómez desde Radio Sucumbíos. A ver si es que le activa el micrófono y la pantalla, Víctor, para continuar con usted. Y luego estaremos con Jonathan Samaniego. Preguntas concretas, respuestas igual. Adelante, por favor. Bueno, no está Víctor, en cuyo caso, pues, Jonathan, tú sí estás ahí, pues, en la pantalla. Adelante, por favor, desde el sur de la Amazonía ecuatoriana. Jonathan Samaniego, desde la provincia de Zamora Chinchipe. Adelante, por favor. Estimado candidato presidenciable, muy buenos días. Jonathan le saluda. Efectivamente, dos consultas. Primero que nada, usted habla de minería ilegal cuando está cerrado el catastro minero y no hablaríamos de ilegalidad, sino de informalidad. ¿Cómo se puede dar una solución? Y el cuarto eje vial, que nos costaría aproximadamente 130 millones de dólares, un ofrecimiento desde 1998 para comunicarnos o conectarnos con el vecino país de Perú. Son promesas incumplidas de varios gobiernos. Mi pregunta es, ¿qué se va a hacer? Teniendo en cuenta que también desde Zamora Chinchipe salen más de 500 millones de dólares en pago de impuestos por las diversas mineras que existen. Esas son las dos consultas. Ratificamos nuestro combate radical a la minería ilegal. Minería ilegal es aquella que opera al margen de las concesiones en todo el país. En el caso principal, la provincia del Napo, la decisión nuestra es de utilizar la fuerza pública para acabar con toda forma de minería ilegal. Toda la maquinaria que esté operando en ríos, en fuentes de agua, zonas de recarga hídrica, zonas protegidas, áreas protegidas, será dinamitada por nuestra fuerza pública y vamos a actualizar el catastro minero. Es decir, nosotros seremos responsables de toda la minería legal y apoyaremos a todas las concesiones legales. Actualizar el catastro minero significa aquellas concesiones mineras que no han estado suspendidas por cualquier razón, por corrupción de la Agencia de Regulación y Control y otras serán activadas. Y también se revisarán aquellas concesiones mineras que puedan impactar áreas protegidas, zonas de recarga hídrica y otras. En el caso específico de los grandes contratos mineros o el principal de la compañía Ecuacorriente en la provincia de Zamora Chinchipe, el Estado ecuatoriano, mi gobierno, no permitirá que a nombre de un contrato de explotación de cobre se lleven tierras raras, vanadio, cobre, oro y otros. Es decir, vamos a exigir a la compañía y a revisar este contrato minero para que el Estado tenga control de todos los minerales que salen del país. No sé si ustedes saben que apenas el 6% de regalías nos deja este contrato. Es decir, mi gobierno va a respetar todas las concesiones mineras legales, implacable contra la minería ilegal y a revisar estos grandes contratos para ganar mayor participación económica en ellos. Y obviamente ahí estarán los recursos económicos para la construcción de este eje vial y de otras carreteras y la reconstrucción de lo que se pueda generar luego del impacto del fenómeno del Niño. Ahora sí, estamos ya con Radio Sucumbíos. Por favor, adelante, Radio Sucumbíos. Gracias, compañeros. Saludos al candidato Fernando Villavicencio. Puntualmente la pregunta en cuanto tiene que ver a nuestra realidad de Río Sucumbíos. Acá literalmente se está quemando la plata del Estado ecuatoriano en los mecheros petroleros. Se está importando gas, mientras que ese gas se lo puede aprovechar
para pues procesarlo y dejar de importar gas y pues el subsidio que el Estado entrega en ese producto. Hay una sentencia, candidato, que los jueces emitieron y obligan y disponen a Petroecuador a pagar a los mecheros en un plazo prudencial. No lo está haciendo, al contrario, está dándole vueltas. Había un contrato ya casi listo para que una empresa entre a trabajar en ese aspecto, pero lo tumbaron según los de esa empresa, aparentemente porque no hubo algo por debajo. ¿Qué hacer frente a esta sentencia que acá se exige se cumpla desde el Estado ecuatoriano para bajar el nivel de contaminación? Porque esto no es que solamente se quema la plata, sino que los efectos son negativos a la salud, al ambiente, a la vida misma de los amazónicos. Muy buena pregunta. Si alguien conoce el sector petrolero y los impactos generados por la contaminación, no solo de los mecheros, sino de las aguas de formación, es quien habla. Vamos a hacer cumplir inmediatamente. Inmediatamente significa en el tiempo que se requiera esta sentencia. Ustedes deben saber que durante el gobierno del prófugo, Petroecuador invirtió cerca de $1.000 millones en el proyecto OG, que estaba orientado a captar el gas de los campos del gas asociado y poder generar energía. Este es uno de los mayores fracasos, uno de los mayores escándalos de corrupción generados en la industria petrolera amazónica en particular. $980 millones botados a la basura. Este proyecto no sirvió, sigue quemándose el gas en los llamados mecheros. Las teas son visibles en toda la Amazonía ecuatoriana, en particular en Sucumbíos y Orellana. ¿Qué hacer? Esto es muy importante. ¿Quiénes se han opuesto? Los amazónicos deben saber que quienes se han opuesto a este proceso son los importadores de gas licuado de petróleo que viven de este. Ese es su negocio. Se les acabó la fiesta, vamos a invertir recursos propios o posiblemente recursos que puedan venir de otros sectores para captar el gas de la región amazónica, procesar este gas, generar energía para los propios campos o incluso envasar el gas para servicio doméstico. Así es que cuenten con este proyecto anhelado por ustedes. Vamos a hacer cumplir esta resolución para que no solo responder de forma satisfactoria a esta lucha de los amazónicos en contra de la contaminación, sino también para obtener recursos económicos a favor del Estado ecuatoriano. El paso seguidamente a Raúl Ulloa, pero antes decirles que también en diferido transmitirá Radio Arcoíris desde la ciudad de Tena y está retransmitiendo en vivo Radio ETSA de la ciudad de Puyo. Así que está atento Raúl Ulloa, por favor, si es que desactiva si es que activa el micrófono y la pantalla, por favor. Si está atento, por favor, adelante. Bueno, la cosa rápida. Salvador Usca del diario Independiente de Sucumbíos igualmente está enlazado en esta cadena. Pues adelante, Salvador. Licenciado Fernando Villavicencio, buenos días. A los colegas periodistas, buenos días. Usted ha manifestado en varias ocasiones de proceder a realizar una lucha constante y de gran presión contra la delincuencia común y la delincuencia organizada. Pero hay una situación que la Constitución de Montecristi, especialmente en el artículo 51, prohíbe el aislamiento de los detenidos, de los PPLs, como se los llama hoy. Usted había anunciado de que se podía construir un centro de rehabilitación en alguna parte del país, pero le cuento, acá en la Amazonía ya existe pronunciamientos de representantes indígenas de las nacionalidades que dicen que por acá ni que piensen construir un centro de rehabilitación. ¿Será posible aquello para aislar a todos estos delincuentes que de cuello blanco y los de delincuencia común existen en el país, licenciado candidato a la presidencia? Los derechos humanos de los 18 millones están por encima de los delincuentes, quienes se alzaron en armas y cometen crímenes en contra de la sociedad, en contra del Estado ecuatoriano, serán sometidos. El sitio, uno de los sitios, hay varios, uno de los sitios que ya contempla el diseño de un proyecto de una cárcel de alta seguridad es un recinto militar, así es que no se va a afectar para nada la región amazónica, no se va a generar ningún impacto. Existe ya un recinto militar en esta zona, lo que se hará es expropiar este terreno y proceder a construir una cárcel de alta seguridad
que no va a afectar en nada a la región amazónica ecuatoriana. Esta cárcel será aislada, la única forma de ingresar allá será por vía aérea, a través de helicópteros o avionetas, con autorización del Estado. Y sobre lo que diga la normativa, reitero, por encima de todo están los derechos de los 18 millones de habitantes. Yo sí quisiera hacerte una pregunta, ahora me corresponderá que Fernando Villavicencio, por favor. Es una pregunta local, claro. Esto le escuché al señor alcalde del Cantón Palora, Stalin Zamarenda. Dicen que ellos buscan, por ejemplo, estructurar un precio de sustentación de la pitahaya. ¿Es posible aquello gestionar, por favor? Bueno, en este país existe precio de sustentación de la leche, precio de sustentación del arroz, del banano, existe precio de sustentación de todo, pero los intermediarios siempre vulneran los precios de sustentación. Por ejemplo, nosotros aprobamos una ley y existe un precio de sustentación del litro de leche de 42 centavos, pero los intermediarios pagan 15, 25, aprovechan esta condición. Lo propio pasa en el banano, es decir, siempre los pequeños y medianos productores se están quejando de que los intermediarios son los que se llevan la mayor tajada de este pastel. Y sin duda en todos los productos hay que impulsar un precio de sustentación, pero juntos tenemos que enfrentar esta presión que ejercen los grupos de intermediarios. Por eso es mucho mejor que los propios productores puedan también ser exportadores. Esto es lo que no les permiten estos intermediarios. Y en ese sentido deberíamos conversar y mi gobierno estaría abierto a poder facilitar los recursos para que los propios productores puedan exportar directamente la pitahaya. Estamos en este conversatorio con Fernando Villavicencio, candidato a la presidencia de la República por la lista número 25. Y gente buena. Una segunda rondita, pues, compañero David Granja, así también rapidito que el tiempo se nos va. El micrófono, por favor, David. Por favor, el micrófono, David. Ten la bondad. Ahora sí. Ahora ya sí, estamos. dale. A ver, Fernando, ¿usted conoce de este monumento que tenemos entre Tena y Archidona de la minería ilegal? Son 148 retroexcavadoras que fueron detenidas, que fueron incautadas en Yuxupino. Paralelamente, la justicia en máxima instancia ya sentenció al Estado ecuatoriano, incluso le pidió y le dio plazo al presidente Guillermo Lasso para la separación de 2 ministros de Estado. Nada se ha cumplido. ¿Qué destino van a tener estas máquinas, de estas 148 retroexcavadoras? ¿También serán dinamitadas? Bueno, las que están ya incautadas no correrán No van. esa suerte porque están ahí, deberían ser entregadas a los gobiernos autónomos descentralizados. Pero mire, en el Perú tenemos una experiencia. Estas son estructuras criminales las que están operando, financiadas por el narcotráfico. La investigación y la información que existe en la fuerza pública y organismos de inteligencia es que es el narcotráfico principalmente el que está atrás impulsando estas operaciones mineras ilegales y también ahí lavan el dinero de los estupefacientes. Entonces nosotros tenemos que poner mano dura. Si el gobierno va y les incauta las máquinas y luego las máquinas son revertidas o devueltas a sus dueños, porque así es la justicia corrupta, nosotros vamos a generar ejemplo. Sí, solo con el ejemplo van a aprender. Reitero, quienes actúan de la forma en que vienen haciendo en el caso de la provincia del Napo, están cometiendo crímenes ambientales, delitos ambientales. Toda máquina que esté operando de forma ilegal en fuentes de agua, en los ríos amazónicos, será dinamitada. Solo así van a aprender, con todo respeto. Estamos en esta rueda de prensa. A ver, el compañero Juan Carlos Tito, activándole el micrófono, por favor, una nueva consulta. Inicialista también el compañero Jonathan Samaniego. Adelante. Muchas gracias nuevamente, Juan Carlos Tito de Radio Selva. Bien, estimado candidato,
Pues si queremos hablar y corregir toda esta estructura de corrupción en el cual está inmerso el Ecuador, tenemos que modificar la ley de compras públicas. ¿Qué se hará al respecto? Mire, más importante que modificar la ley de compras públicas es extirpar a las mafias que están tomados del sector público y que han manejado el Estado durante más de 20 años. Yo conozco quiénes son, dónde están en el sector petrolero, eléctrico, en telecomunicaciones, en la seguridad social, en los hospitales del IES, en las aduanas. Conozco porque he investigado durante 20 años. Así es que ahí hay que apuntar. ¿Qué pasa si cambiamos el sistema de compras públicas? Mañana vendrán otros delincuentes más inteligentes a seguir haciendo sus trapacías. Lo que hay que hacer es sacar a estas mafias que están tomadas del sector público. Mire, por ejemplo, en el caso de los hospitales de la Seguridad Social, vamos a suspender la compra de medicamentos e insumos médicos a los intermediarios, porque la red mafiosa está en los intermediarios. Solo le pongo este ejemplo. El Ministerio de Salud hace un contrato, firma un contrato con la empresa pública de la Universidad de Ambato para comprar medicamentos. ¿Qué medicamentos produce la empresa pública de la Universidad de Ambato? Ninguno. Es una empresa de papel, pero es empresa pública. Y la empresa pública de la Universidad de Ambato compra medicamentos a una empresa privada que es intermediaria de los fabricantes. ¿Les parece bien esto? Aquí está la corrupción, entonces vamos igual a dinamitar a estos intermediarios que existen no solo en los hospitales del IES, en los hospitales del Ministerio de Salud y en todo el sector público. Y obviamente hay que hacer los cambios necesarios en los sistemas de contratación públicas, tanto en el campo legal como en el campo tecnológico, recurriendo, por ejemplo, a blockchain, que es este sistema de nuevas tecnologías para los controles respectivos de los procesos de licitación. Y ahora, Jonathan Samaniego, por favor, la nueva consulta, activándole el micrófono. Gracias. Estimado candidato presidenciable, varios temas también acá en Zamora Chinchipe, ofrecimientos que no se han cumplido en varios gobiernos y a mí me preocupa. Seguro usted lo va a ofrecer y para el año y medio va a estar bastante complicado. Y me gustaría saber cómo lo va a hacer. El tema de una universidad para Zamora Chinchipe, a nivel de la Amazonía son 4 que no existen, 4 provincias que no tienen, tenemos un hospital que se está cayendo a pedazos y la ciudadanía pregunta, ¿no? ¿Cómo hacer teniendo en cuenta que ya varios candidatos presidenciables han arribado a Zamora Chinchipe, ya han ofrecido y hasta el momento no se cumple? Un presidente no puede crear una universidad porque eso se crea por ley. Pero le recuerdo cuál fue el partido que no quiso aprobar la constitución o la conformación de una universidad en Santo Domingo de los Áchilas. Fue el partido del prófugo. Ellos no quieren, tampoco están de acuerdo en crear la universidad para la Policía Nacional. Ellos no están de acuerdo con crear universidades ni en Zamora Chinchipe, ni en Santo Domingo de los Áchilas, ni la Universidad de la Policía Nacional. Por eso es muy importante no solo elegir un buen presidente, sino elegir un buen parlamento. No voten por los mismos delincuentes que se fueron de la Asamblea Nacional, porque una buena parte de esos exlegisladores son delincuentes. Desde Radio Sucumbíos, por favor, adelante con la consulta de Radio Sucumbíos. Activándole el micrófono, por favor. O Víctor Gómez. De lo contrario, pues, Salvador, por favor, la consulta necesaria. Bueno, Fernando, la verdad, hoy en día tenemos un tema que está en pleno debate. Hay preocupación de algunos sectores, incluso de algunas autoridades seccionales, y se trata lo que concierne a la consulta popular sobre el Yasuní. ¿Cuál es la posición del candidato a la presidencia, Fernando Villavicencio, sobre la consulta popular y también sobre una potencial ganancia del SIM? ¿Cuál sería la alternativa para suplir incluso los gastos que ya ha efectuado el Estado, cerca de
2.000 millones de dólares costó la instalación del bloque 43, parece que es. Y también de ahí, si es que se lograra desmontar, que serían aproximadamente 5 años, de acuerdo a lo que manifiesta Petroecuador, sería una pérdida de 500 millones de dólares aproximadamente. También algunos contratos que están vigentes, también el despido de cientos de trabajadores. Se habla de que en los próximos años la pérdida sería, en los 20 próximos, sería de 16.000 millones de dólares aproximadamente. ¿Cuál es el plan B, a lo mejor, que tiene el candidato presidencial para que no haya tanto efecto negativo para el país? Reconocer que esta es una consulta tardía. Esta consulta debió hacerse el año 2013, justamente el año en el que el gobierno del prófugo, si digo el nombre se enojan, el gobierno del prófugo, el gobierno que creó o introdujo en la Constitución de Montecristi los derechos de la naturaleza, fue el mismo gobierno que con su bloque parlamentario aprobaron la explotación en esta joya ambiental y de las especies que es del Parque Nacional Yasuní, con una enorme hipocresía ambientalista. Son ellos los que llevaron los taladros al Parque Nacional Yasuní, al ITT, y lo hicieron con información falsa. Yo le reto a cualquier candidato que hable con cifras. La Asamblea Nacional el año 2013 aprobó el proyecto de explotación del tren estructural Ispingo-Tampococha-Tiputini, supuestamente con reservas probadas de 1.000 millones de barriles. Esto es falso. El informe actualizado de reservas probadas establece que apenas existen 460 millones de barriles. 460 millones de barriles, es decir, la mitad. Con información falsa se creó un falso modelo económico sobre supuestos ingresos de 18.000 millones de dólares. Lo primero que tiene que hacer un gobierno serio es actualizar esta información. Segundo, el costo de producción de un barril de petróleo en el ITT, de un crudo pesado, está en el orden de $27 por barril. Hasta la fecha, Petroecuador ha respondido: si en este costo de producción se incluyen los costos ambientales, que significa la reinyección de aguas de formación. No sé si ustedes amazónicos saben que de cada 100 barriles de fluido en el ITT, 100, 97 es agua de formación. Es decir, que para obtener 55.000 barriles de petróleo, se están extrayendo más de 2 millones de barriles diarios de agua de formación. Aguas altamente salinas, contaminantes, más salinas que el agua del mar. ¿Ustedes saben si se está reinyectando esa agua de formación a las estructuras de las que fueron extraídas? ¿Saben si se está tratando el agua de formación? Petroecuador se niega a entregar esa información. De acuerdo con el plan original, a esta fecha debían producirse 200.000 barriles diarios, señores, 200.000 barriles diarios del ITT. ¿Cuánto estamos produciendo? 55.000. Entonces, los amazónicos y los ecuatorianos fuimos engañados el año 2013. Sin embargo, ¿qué hacer en caso de que gane el sí? Esta es la única candidatura que tiene una alternativa. Vamos a renegociar los 21 contratos de servicios específicos que fueron firmados también en el gobierno del prófugo. ¿Saben ustedes que el contrato del campo Auca, entregado a la compañía Schlumberger, ese contrato de este campo de crudo liviano que produce 70.000 barriles diarios de crudo liviano, antes de ser entregado a Schlumberger, el costo de producción era de $12-13 por cada barril. Ahora le cuesta al Estado ecuatoriano, cáiganse para atrás, $42 sacar un barril de petróleo del campo Auca, y algo muy parecido, 35, 37 en los otros 20 campos entregados por el gobierno del prófugo a capital extranjero. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a recuperar la soberanía económica en estos contratos. Yo no voy a romper ningún contrato, pero sí voy a renegociar para que el Estado recupere centenares de millones de dólares adicionales por año para el desarrollo de este país, y sin duda de esta forma también compensaríamos los recursos que dejen de llegar
del ITT. Y algo adicional en el plan A, en el caso de que gane el sí, es solicitar a la Corte Constitucional una revisión del calendario, llamémoslo así, para desmontar esta infraestructura y evitar que se generen demandas nacionales e internacionales por incumplimiento de contratos. Vamos a pedir que se amplíe el plazo para desmontar la infraestructura petrolera y así evitarnos estas acciones internacionales. Y en caso de que gane el no, seremos implacables, mi gobierno será implacable para impedir que avance la extracción petrolera a la zona de amortiguamiento de la zona intangible, para que se proteja a los clanes y pueblos indígenas Tagaeri y Taromenane que habitan en la zona intangible. Y vamos a ser absolutamente exigentes con la reinyección de aguas de formación, que reitero, es el elemento más contaminante, mucho más contaminante que el propio petróleo. Gracias, pues, Fernando Villavicencio, por atender el requerimiento. Finalmente, te diría un saludo para la Amazonía, por ejemplo, a la provincia de Pastaza, Sarayacu, y esas historias que tú viviste en la Amazonía ecuatoriana mientras el periodismo de investigación rondaba en este país, Fernando. Y ya finalmente, agradeciéndote, pues, por supuesto, tu atención. Agradecerles a ustedes por permitirles compartir estas palabras. En realidad, un proyecto de gobierno, un plan de gobierno se construye con ustedes. Lo que ustedes acaban de escuchar son simplemente bosquejos de limitaciones de propuestas, pero el plan de gobierno lo vamos a ir construyendo con ustedes. Y yo soy un sobreviviente de un régimen de terror que no quiero que vuelva. Mi gobierno será un gobierno donde la prensa pueda escribir libremente. Mi gobierno será el gobierno del periodismo, sin duda, el periodismo libre, el gobierno de los derechos humanos, donde nunca más las lágrimas de Patricia Ochoa de Gabela sigan llorando por la impunidad de los criminales que la ausentaron para siempre de su pareja y de su amor, porque así es. Más de una década de dolor, y los criminales responsables del asesinato del general Gabela siguen en libertad. Mi gobierno será el gobierno de los derechos humanos. Yo no represento a ninguna estructura delictiva, yo no recibo sobornos de Odebrecht, me enfrento a las 4 más grandes chequeras de este país. Tampoco soy hijito de papá, soy un hombre campesino, yo vengo del Chimborazo de Alausí, ahí nací. Fui sembrador de trigo desde pequeño con mi padre y para mí es un orgullo haber ayudado desde el periodismo de investigación a este país con grandes investigaciones, haber sufrido 5 años de persecución, haber llevado adelante un importante trabajo desde la Comisión de Fiscalización con temas tan importantes como el caso Petrochina, Coca-Cola, Sinclair y otros. Y el solo hecho de ser candidato a la presidencia para mí es una victoria. Así es que una golondrina sí hace verano. El Ecuador requiere un gobierno honesto, un gobierno valiente. Muchas gracias. Muchas gracias a ti y a los colegas, pues con las debidas disculpas de ser este periodista quien haya conducido esto. Por supuesto, desde acá se generó la información y Fernando, Juan Carlos Tito, a todos los compañeros que han intervenido el día de hoy, muchas gracias. Aquí concluimos con este diálogo contigo. Hasta pronto, Fernando. Muchas gracias, un buen día. Y con esto, amigos oyentes, pues los compañeros ya están zafándose de la transmisión en vivo y por supuesto nosotros también vamos ya en contados instantes a retomar nuestra señal individual acá en la provincia de Pastaza. Gracias, colegas, que todavía están por ahí. Pues gracias, qué chévere Un abrazo. haber podido estar en este enlace periodístico con el candidato a la presidencia de la República. Hasta pronto, colegas de la Amazonía ecuatoriana. Y pues nosotros vamos acá ya internamente, compañero